Dios les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, estamos a minuto con el Señor. Quiero empezar diciendo y deseando mucha bendición para su vida, para sus familias, en sus trabajos, donde quieran que estén, donde quieran que vean este video. Que Dios le bendiga grandemente, que Dios bendiga tus manos y la obra de tus manos. Hoy encontré un tema muy interesante. En sí, toda la palabra de Dios es interesante, porque la palabra de Dios te trae bendición, te trae edificación, te restaura, te enseña muchas cosas, y nada mejor que el Espíritu Santo propio te guíe en cada palabra que tú digas, en cada palabra que tú prediques, en cada palabra que tú evangelices. El Espíritu Santo tiene el control de todo lo que decimos y de todo lo que hacemos, de su escritura, por su escritura. Ahora, en el libro que quiero platicarles unos pequeños minutos es en el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo del 2 al 5. Es un pasaje bíblico que me llamó la atención, que como el Señor nos llama y nos pide que nos arrepintamos, que si estamos con Él y si nos volvemos a Él, pues Él se vuelve a nosotros también. Ahora, pero quiero empezar explicando y dando a conocer quién fue Zacarías en la Biblia. ¿Ok? ¿Quién fue Zacarías? Fue un sacerdote y profeta que aparece en dos historias, como el padre de Juan el Bautista y como uno de los profetas menores. Ahora, Zacarías fue un profeta menor que nació durante el exilio en Babilonia y llegó a Jerusalén con Zorobabel y Josué. Animó al pueblo a reconstruir el templo en Jerusalén y profetizó sobre una época de prosperidad para la tierra de Judá. Mira qué interesante es, porque dice que Zacarías fue alguien que animó al pueblo a reconstruir el templo, pero no solamente a reconstruir, sino que animó al pueblo a arrepentirse de toda su maldad, de todos sus pecados. Qué hermoso es cuando tú te encuentras con alguien que te empieza a platicar de la escritura, que te empieza a hablar sobre el Señor, sobre el Espíritu, sobre el Hijo, y que te enseña cosas que te hacen reflexionar y que te dicen: es cierto, estoy actuando mal y necesito reconocer mis errores y volverme al Señor para que Él se vuelva a mí. Porque créeme, amado hermano, que si andamos en malos caminos, en cosas que no es agradable a los ojos de Dios, ya lo he repetido muchas veces y lo voy a volver a repetir, porque escrito está: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. De un versículo, amado hermano, podemos encontrar muchos ángulos, muchos puntos de vista que nos van a ayudar a entender y a ver cómo tenemos que seguir el camino que Cristo ha marcado para nosotros. Ahora, este profeta, este Zacarías, animó al pueblo a reconstruir el templo, claro que sí, pero también les animaba a reconocer los errores, a que volvieran a la presencia de Dios, para que el Señor pues tuviera misericordia y para que volviera las bendiciones que el Señor había quitado. Ahora, en el libro de Zacarías enseña que el Señor ama a su pueblo y desea redimirlos y limpiarlos si se arrepienten y guardan sus convenios, o sea, sus estatutos, sus ordenanzas. Dice en el libro de Zacarías capítulo 1 versículo 2, empezando ya con el pasaje bíblico: y se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. En otras versiones dice: se enojó Jehová con vuestros antepasados. Versículo 3: diles pues, así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Qué hermoso, amado hermano, es reconocer nuestros errores, reconocer nuestras culpas, nuestras faltas, que si hemos fallado al Señor en muchas cosas, porque hemos fallado. No somos perfectos, vivimos en un mundo lleno de pecados, lleno de carnalidad, lleno de debilidades, porque nuestra alma nos hace pecar, pero el Espíritu está dispuesto a arrepentirse, a volver al camino del Señor. Pero estamos en un mundo lleno de tentación en muchos sentidos, y necesitamos reconocer
que hemos fallado. Necesitamos esa comunión íntima con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos ayuda a ver la realidad, quien nos ayuda, quien nos impulsa a que haya un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero. Porque dice el Señor, se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres, contra vuestros antepasados. Pero ¿quiénes eran esos antepasados? Ok, volvamos un poco a la historia pasada contra el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel. Fue un pueblo que el Señor sacó de Egipto. Muchos conocemos esa historia y sé que la conoces también. El Señor sacó con mano fuerte a Israel de manos de los egipcios. Pero a pesar de que ellos miraban tantas señales que Dios autorizaba con unción a Moisés, a esos grandes profetas, a esos grandes hombres de la fe, a pesar de que miraban todos esos milagros que Moisés hacía, ellos siguieron en no creer en esos milagros, en esas señales. Era un pueblo incrédulo. Y así dice la escritura, que el Señor se enojó con vuestros antepasados. No seamos como esa generación, una generación incrédula que no entró, esa generación no entró a la tierra prometida, a la tierra que el Señor había prometido a Abraham. Y dice la escritura que esa generación no entró. Entró la otra generación, la que venía después de esa, la que vino después de esa generación incrédula. Ahora, si nos vamos a la palabra, dice en el versículo 4, ahí mismo en Zacarías 1, versículo 4, dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Cuando escuches que alguien te predica, cuando escuches esa visitación, cuando tú experimentes esa visitación de Dios, del Espíritu Santo, porque de muchas formas el Señor puede visitarte a través de una palabra, puede visitarte a través de una profecía, puede visitarte a través de una prédica, puede visitarte a través de un hermano que te está predicando la escritura y que te dice, hermano, arrepiéntete, los tiempos son cortos, ya la venida del Señor ya viene, está a la vuelta de la esquina y necesitamos arrepentirnos de nuestros errores. Esa es una visitación que tienes que ser sensible a sentirla, sensible a escucharla. Es difícil, cuando andamos en el mundo, es difícil escuchar la voz de Dios. Por eso dice la escritura que el mundo no se mezcla con lo espiritual. Jamás el mundo va a aceptar a un ungido de Dios. Te va a rechazar, va a hablar mal de ti, te va a señalar, te va a escupir, te va a maltratar, va a levantar toda clase de calumnias contra tu vida, contra tu ministerio, contra lo que Dios ha puesto en tu vida. ¿Por qué? Porque el mundo no se mezcla con las cosas de Dios. Eres un ungido de Dios, eres una ungida del Señor, por lo tanto, tienes que servir al Señor, tienes que seguir con la frente en alto, sin importar quién se levante contra tu vida. Ahora, no seáis como la generación pasada, no seamos como ese pueblo que, a pesar de ver milagros, a pesar de ver señales, a pesar de escuchar profecías, ver profecías, a pesar que los evangelizaban, que les decían, el Señor está aquí, miren esa nube, miren esa columna de fuego, no quisieron creer, siguieron con incredulidad. Y eso que ellos miraban con sus propios ojos. Pero nosotros también podemos percibir esos milagros. Cuando el Señor te sana de terribles enfermedades, cuando el Señor te hace milagros, son milagros sobrenaturales que te hacen más sensible a la presencia del Espíritu Santo. Ahora, alguien que no haya tenido una comunión íntima con Dios, una experiencia, por llamarlo mejor así, una experiencia íntima con el Señor, le cuesta más aceptar al Espíritu Santo, le cuesta más aceptar las cosas divinas. Pero alguien que ya ha tenido experiencia con el Señor, créame, amado hermano, que es más receptible, es más sensible, capta mejor, se arrepiente más rápido, entra en razón mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya tuviste una experiencia con el Señor, ya
Ya el Señor te dio a experimentar una parte de su gran poder en tu cuerpo, en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Entonces no seamos como esa generación incrédula. Cambiemos nuestra manera de vivir. Ya no sigamos haciendo las cosas malas, porque mira lo que dice aquí. Diles pues en el versículo 3, diles pues, así dice Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Si tú te inclinas a Dios, Dios inclinará su oído hacia ti. Pero si tú ignoras la palabra de Dios, el Señor va a ignorarte. Porque escrito está en su palabra: a todo aquel que me reconozca delante de los hombres, dice la Escritura, yo lo reconoceré delante de mi Padre. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Porque Dios es grande. Dios quiere que tú te rindas a su presencia para poder Él llenarte y brindarte de todas las bendiciones que tiene preparado para ti. Dios es maravilloso. Versículo 5. El mismo Zacarías, capítulo 1 al 5. Vuestros padres, ¿dónde están? Dice. En otras versiones te está diciendo: vuestros antepasados, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. O sea que vuestros antepasados, ¿dónde están? Ellos murieron hace mucho. Mira, hermano, la paga de pecado es muerte. Y si tú no reconoces la voz de Dios a tiempo, si no reconocemos y no nos rendimos más a la presencia de Dios, esto puede traer consecuencias muy negativas a nuestra vida. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios se aparta de nosotros. Mira qué necesario es reconocer el señorío del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque quien nos está ayudando ahorita en este tiempo, que es el tiempo de la gracia, es el Espíritu Santo. O sea, los tres son uno, son una misma persona. Pero dice el Señor, dijo el Señor, quien va a estar con ustedes va a ser el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga a vosotros, dijo el Señor antes de irse. Entonces tenemos que reconocer al Espíritu Santo. Tenemos que volvernos al Espíritu Santo, decirle: Espíritu Santo, regresa a mi vida. Si te entristecí, si hice cosas malas que hicieron que te alejaras de mí, regresa a mi vida otra vez, porque te necesito. Sin tu presencia, Espíritu Santo, no soy nadie y no valgo nada. Sin la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros no somos nada y no valemos nada, amado hermano. Este es todo el mensaje de esta noche. Yo quiero agradecer una vez más, pues estamos en minuto a minuto con el Señor. Este tema me surgió, el tema de minuto a minuto con el Señor. Simplemente yo estaba pensando: Señor, yo necesito hacer devocionales, necesito hacer videos para ti, para las personas, y me alimentan a mí también. Entonces fue como un flechazo a mi mente que se vino, y solo sentí que se pusieron unas palabras en mi mente que dijo: minuto a minuto con el Señor. Entonces yo sé que es el Espíritu Santo que me está guiando en cada palabra, que Él me da la oportunidad para evangelizarles, para predicarles, para brindarles. Es obra de Él. Nosotros somos hijos de Dios. Todos aquellos que ya hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Dios y Salvador, llegamos a formar parte y ser llamados hijos de Dios. Entonces, esto es todo. Que Dios les bendiga. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga a tu empresa. Dios bendiga tus manos, la obra de tus manos. Dios bendiga todo tu ser entero, donde quiera que estés y donde quiera que veas este video, este pequeño devocional. Que Dios bendiga tu vida. Buenas noches.